La cervicalgia se refiere al dolor cervical. La cervicalgia no es una enfermedad, no es una patología, es un síntoma. El síntoma es el dolor cervical y el hecho de que te duela el cuello significa cervicalgia, igual que lumbalgia o igual que braquialgia, que quiere decir dolor en el brazo. Cuando hablamos de cervicalgia no solamente nos referimos al dolor en el cuello, el dolor puede estar localizado en la zona cervical pura, puede subir un poquito hacia arriba, hacia los occipitales, bajar hacia los trapecios, incluso llegar a alcanzar las escápulas o los omóplatos, y en los casos más severos puede bajar hasta el brazo, la mano y los dedos. Sí, el dolor en el cuello, al igual que el dolor en global en toda la espalda, tanto la zona cervical como dorsal, está presente en el 80% de la población. Tarde o temprano todo el mundo va a tener un día que, hoy me he levantado jodido, me duele el cuello. Y esto está en relación generalmente, pues como todo, con los hábitos posturales, la vida sedentaria que llevamos, hábitos posturales y la ergonomía en el trabajo. Pasamos muchas horas sentados delante del ordenador o delante de la televisión, videojuegos, teléfono móvil, y es importantísimo, cuando estás 8 horas situado en una misma posición, pues tener la pantalla del ordenador a la altura de los ojos, delante del teclado. Pero esto es difícil. Los trabajos, por ejemplo, de cara al público, si tú pones la pantalla del ordenador pues delante tuyo, pues de alguna manera estás interfiriendo entre el cliente o el paciente y tú, y siempre tendemos a lateralizarla, con lo que estamos escribiendo a la vez que hablamos con la persona, estamos mirando con el ordenador, y son movimientos repetidos día a día, que son los que perjudican. Puestos de trabajo también en los que tienen que estar trabajando con el cuello en hiperextensión, gente que coloca pladur en los techos, pintores, cadenas de montaje que tienen que estar apretando tornillos o revisando piezas, siempre mirando hacia arriba, por ejemplo, son otros de los factores. La ansiedad, el estrés, el día a día, las cargas de trabajo hace que los trapecios se contracturen mucho, y es muy frecuente ver sobre todo mujeres con una carga de trabajo familiar, personal y laboral muy importante, con unos trapecios como piedras. No, no es lo mismo la cervicalgia que la tortícolis. La cervicalgia se refiere al dolor cervical. Me duele el cuello o cualquier parte alrededor del cuello, como he dicho antes, pero puedo moverlo bien o no. Puede ser con limitación de movimiento o no. Las causas del dolor de cuello son muy variadas, ya se describirán más adelante, mientras que la tortícolis es una contractura aguda y fija del músculo esternocleidomastoideo, que es una posición de lateralización y rotación del cuello. Es más o menos esto, así. Amaneces así, no puedes mover, pero a veces no te duele. Es decir, en la cervicalgia predomina el dolor y en la tortícolis predomina la limitación del movimiento. Los mareos suelen estar asociados muchas veces a dolores cervicales. El caso más típico es el que nos llega una mujer, 40, 45, 50 años, que le remiten ya desde otros especialistas, generalmente el otorrino, que ya le ha valorado, porque el motivo de consulta fue: voy como pisando nieve, voy como flotando. Le hacen las pruebas pertinentes de vestibulares y el otorrino le dice que del aparato auditivo no tiene nada. Las pruebas son normales y que probablemente sea del cuello, de la artrosis, que vaya al traumatólogo. Bueno, pues acuden, nos cuentan un poco la película y descubres ahí pues que suelen ser pacientes generalmente del sexo femenino, que tienen 1, 2 o 3 discos un poquito desgastados, que ellos ni sabían que lo tenían y lo tenían desde hace tiempo y no les dolía, pero puntualmente les ha empezado a doler.
al que se le ha añadido una contractura muscular de los trapecios en un momento de su vida con una carga importante laboral personal, con un componente de ansiedad, y todo eso hace que los pacientes vayan como atontados, van pisando como que no pisan firme, como que van como flotando. Bueno, generalmente esto se suele solucionar en tanto en cuanto se empiezan a remitir los dolores cervicales. Cuando vas al fisio, te quita las contracturas, un poquito de medicación, generalmente los mareos van cediendo. Pocas veces hay que dar medicación para quitar los mareos específica, y lo que suele ser importante también es dar alguna medicación que sea de tipo ansiolítico para tratar de quitar ese componente de ansiedad o de carga emocional, hacer que la persona duerma mejor, y si duerme de tirón 6, 7, 8 horas, seguramente de día va a estar mucho más tranquila y va a caminar mucho mejor. No obstante, existen situaciones en las que sí es cierto que los mareos pueden ser debidos a un compromiso vascular. Me refiero al compromiso de la arteria vertebral. La arteria vertebral es una arteria que pasa por dentro de las vértebras, y cuando las vértebras tienen mucho desgaste, artrosis, los agujeritos por donde pasa la arteria se pueden hacer más pequeños. Si se hacen más pequeños, la arteria ya no lleva el flujo sanguíneo que necesita a la zona del cerebro, el occipital, y puede haber ahí un cierto déficit de riego que curse con mareos o con inestabilidad. Tenemos pruebas clínicas para diagnosticar eso o sospecharlo, y cuando tenemos sospecha lo que se solicita es o una arteriografía o una angioresonancia. El tener la columna cervical rectificada no es ningún problema ni es ninguna enfermedad en la mayoría de los casos. Es muy frecuente que venga la gente a la consulta diciendo: está el médico de cabecera y me ha dicho que le tengo la columna rectificada, y vienen pensando que tienen un problema. Bueno, pues la columna rectificada no es más que tener una pérdida de la curva natural que se llama lordosis, que tiene que tener la columna cervical. Toda la columna tiene una serie de curvas, cifosis y lordosis, y estas curvas son las que nos permiten ponernos en pie manteniendo el centro de gravedad en el sitio. De manera que si una de las curvas, la lumbar por ejemplo, aumenta, la otra puede disminuir para compensar, o al revés. Entonces, un problema de una fractura vertebral en una persona mayor a nivel, por ejemplo, dorsal, que se rompe una vértebra y le sale la típica chepa, se cae hacia adelante. Bueno, pues para no tener que ir mirando hacia el suelo, la columna cervical lo que hace es echarse hacia atrás, hacia el lado contrario. ¿Para qué? Para mantener el centro de gravedad y la mirada al frente. Entonces, las curvas existen y se pueden modificar, pueden ser más grandes, más pequeñas, dentro de unos valores, y eso no es tener ninguna enfermedad. El tenerla recta tampoco es un problema. Es simplemente la respuesta a la contractura muscular que tiene esa persona, que hace que la curva se pierda. En cuanto el problema, el dolor, la ansiedad y la contractura se pasan, la curva vuelve a su posición habitual. Sin embargo, suele ser frecuente encontrar a chicas delgadas con cuello largo que suelen tener un cuello mucho más estirado de lo normal, un cuello con menos lordosis, y eso tampoco es un problema. Sin embargo, hay unos topes, hay unos límites. O sea, una cosa es tener una lordosis mayor o menor, una cosa es tener una columna recta y otra cosa es tener ya una cifosis cervical, es decir, que el cuello se te eche hacia adelante. Y eso suele suceder cuando hay una luxación, por ejemplo, cuando hay una fractura, como secuela de una fractura, o en casos degenerativos crónicos, cuando hay un montón de discos que se han desgastado y pierden altura, la columna primero se rectifica y luego se cifosa. Llegada a esa situación, eso puede estar en relación con mayores o menores molestias en el cuello. Eso ya no es tan normal que no duela. La causa principal del dolor cervical es la cervicalgia funcional. Lo que hemos dicho antes, ergonomía postural, puestos de trabajo, conductores de autobuses, taxistas, camioneros, etc. Gente que está sentada muchas horas en un puesto de trabajo delante del ordenador, mala postura, malas posiciones, mueve mucho el cuello, cadenas de trabajo, montaje, gente que trabaja con la mirada puesta hacia arriba, montando techos, etc. Esa es la principal causa.
la falta de deporte, la ansiedad, hace que tanto las cervicales, la musculatura paravertebral, los trapecios estén contracturados. Esa zona es como la mochila, sobre todo de las mujeres. Las mujeres todos los problemas se los llevan ahí, con lo que casi seguro molestias cervicales muy frecuentes. Otras causas de dolor cervical suelen ser los desgastes. Bueno, el hecho de tener un disco desgastado no implica que te tenga que doler el cuello, porque la mayoría de la gente a partir de los 40 años descubre en una radiografía rutinaria que tiene un disco desgastado. Hasta ahora no lo había dolido y de repente, pues porque tiene unas molestias, lo tiene. Bueno, eso no quiere decir que el dolor venga de ese disco, le puede venir de una contractura, o otras veces se descubre en el contexto de un esguince cervical, accidente de coche. Estoy parado en un semáforo, me pegan por detrás, hago el esguince típico, el mecanismo de esguince, el cuello se me va para atrás, para adelante, me duele, voy al médico y me dicen que tengo un pinzamiento, una discopatía. Bueno, pues la causa del dolor no es esa discopatía o ese pinzamiento, es el esguince. Lo que pasa es que puede suceder que ese disco que no te dolía, a partir de entonces que se ha desencadenado un mecanismo agresivo, pues ese disco a lo mejor no dolía, ahora empieza a doler. Puede suceder, pero no es lo habitual. Otras causas de dolor, pues el desgaste de los discos y de las facetas, la propia artrosis, pero que en general, como he dicho antes, es bien tolerada. Las infecciones, los tumores, las enfermedades inflamatorias, típica artritis reumatoide, un dolor de base de cráneo. El tiempo que dura un dolor cervical es muy variable, todo depende de la causa. Si es por una contractura muscular, bueno, pues una mala noche que has dormido un poco con el cuello ladeado o lo que sea, pues te suele durar 4 o 5 días. Si es por una rotura de un disco que se produce en el contexto, por ejemplo, de una hernia discal, un disco sano que se rompe, hay una pequeñita o gran hernia, pues eso suele durar más o menos entre las 3 y 6 semanas. En los casos más graves podemos llegar a los 3 meses. Si es por un esguince cervical o un accidente de tráfico con un esguince cervical, pues lo de siempre. Dependerá de cómo te pilló en el momento del traumatismo. Si te pilló relajado, contracturado, si estabas mirando para atrás, para adelante, el cuello girado, etc. Siendo todo lo variable que quieras, suele estar entre las 3 semanas y los 3 meses. Es lo que suele durar más o menos un esguince cervical. Aunque hay casos que por este motivo han estado 9, 12 meses, aunque son los casos menores. La mayoría mejoran con la fisioterapia. Si es por artrosis o por desgaste, pues los dolores suelen ser cíclicos. Hay temporadas mejores, temporadas peores, bueno, pues van tirando poquito a poquito. Y si es por una estenosis de canal, por ejemplo, estenosis de canal cervical, pues muchas veces ni duele, ni te enteras que tienes un problema cervical hasta que de repente tienes algún síntoma en las piernas o en las manos, por compromiso medular. Es decir, a veces ni llega a doler. Y otras veces es un dolor, pues eso, diario, mecánico, me duele el cuello, rigidez matutina, me levanto de la cama como rígido, tengo que arrancar, tengo que mover. Y esos son un poco los síntomas. Cuando ya tienes algo grave, algo serio, pues por ejemplo una fractura, el dolor es importante. Pero a veces sucede que hay gente que se ha pegado un golpe, una caída esquiando, joder, me dio una leche, me caí, pero luego se me pasó. Pero a los días empieza el dolor. Y empieza el dolor y me duele de noche y de repente nota un calambrito por el brazo. Esos casos hay que valorarlos bien, es decir, hay que investigar. ¿Has tenido algún accidente que, bueno, que se haya pasado, que no lo recuerdes? Ah, sí, tuve esto, tú. Entonces seguramente hay alguna lesión que ha estado ahí y ha empezado a manifestarse. Al médico tenemos que ir cuando el dolor no podamos controlarlo en casa. Yo, como dije en el tema de la lumbalgia, no hay que esperar sentado a que el dolor se pase. Es decir, hay que estar siempre proactivo. Tengo dolor, hago cosas. Y mientras me trato o me medico, sigo haciendo cosas. Lo que no puede ser es estar sentado, sofá, manta eléctrica y esperar a que se me pase 6-7 horas sentado ahí como me duele, como me duele. Hay que levantarse, hay que moverse, hay que hacer cosas. El collarín, máximo 5 o 7 días, no hay que abusar de él. En fase aguda, perfecto, y luego ya retirarlo progresivamente. Ejercicios progresivos para mover el cuello, flexión,
rotaciones, lateralizaciones y poquito a poquito ir moviendo. Medicación fundamental. Si duele, hay que tomar, hay que luchar contra el dolor. Si hay inflamación, hay que luchar contra la inflamación. Paracetamol, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en pocas veces corticoides, solamente cuando el dolor fuera muy intenso por el brazo, y si no, con los analgésicos básicos vale. Así 2-3 semanitas. Si en 2-3 semanas el dolor no cede, o sobre todo si el dolor es nocturno, no te deja dormir, y hay síntomas como falta de apetito, malestar general o un dolor muy intenso en el brazo, tipo calambrazo, etcétera, hay que ir al médico incluso antes. Pero si no, si se puede esperar 2-3 semanas, más o menos. Las pruebas que hay que hacer para diagnosticar un problema de cervicales, generalmente antes de las 2-3 semanas no hay que hacer ninguna prueba, simplemente hacer una buena anamnesis y una buena exploración. Eso es una prueba, explorar es una prueba. Si durante esta exploración comprobamos que no hay ninguna señal de alarma, como puede ser una pérdida de algún reflejo o reflejos que delaten que hay una afectación de la vía piramidal, que es el sistema nervioso central, específicos, o que hay un problema importante infeccioso, tumoral, inflamatorio, pues con la exploración y una analítica básica en el caso que sea necesario es suficiente. Cuando el dolor ya no cede y no cede, han pasado 3 semanitas, una radiografía. Con una radiografía se pueden saber muchas cosas. Se puede saber la alineación del cuello, la rectificación, se puede ver la altura de los discos, se puede ver la alineación de la columna cervical, se pueden ver las partes blandas, se pueden hacer incluso radiografías dinámicas, es decir, una radiografía en flexión y una radiografía en extensión. Y así podemos ver cómo las vértebras, cómo se modifican hacia adelante y hacia atrás. Eso tiene interés en los casos en los que ha habido un antecedente, un traumatismo, etcétera, para ver si ha habido ahí una lesión del disco y de los ligamentos. Con esas pruebas, más o menos, el 80% de los problemas se solucionan o se diagnostican, vamos. Cuando sospechas una hernia de disco porque lo que predomina es el dolor en un brazo y dices, hombre, le duele un nervio, tiene una irradiación tipo calambrazo hasta el dedo pequeño, pues lo que hay que hacer es una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia es lo que mejor ve las partes blandas, y las partes blandas son médula, disco, ligamentos, nervio, etcétera. Si lo que sospechas es un problema degenerativo, por el tipo de dolor cervical localizado, tipo rigidez matutina, tipo artrosis, desgaste, pues puede venir mejor incluso hacer un escáner, porque el escáner lo que mejor ve es el hueso y nos puede decir cómo están las facetas articulares, el grado de desgaste, nos puede decir cómo están los forámenes, que son los agujeros por donde salen los nervios, si hay algún pico, algún osteofito, alguna estenosis, etc. Y hay una prueba que se hace mucho a nivel cervical o a nivel lumbar, que es el electromiograma. El electromiograma se pide cuando hay un compromiso de un nervio con irradiación al brazo y generalmente con pérdida de fuerza. El electromiograma te va a decir el grado de afectación de ese nervio, pero casi nunca tiene valor antes de 3 semanas. Es decir, hasta que no pasen 3 semanas no conviene pedirlo porque los falsos negativos que va a dar son importantes. Esta prueba no te va a decir qué es lo que tienes, no te va a decir cuál es la causa, te va a decir el grado de afectación del nervio. Y tiene un valor que es un valor a largo plazo, es decir, sirve para, en el caso de que se decida o operar o no operar, si tú tienes una referencia de cómo estaba tu nervio a fecha de hoy, puedes compararlo con cómo esté dentro de 3 meses. En el caso de que hayas decidido no operar, ves cómo va, y si has operado, pues para ver si ha habido mejoría o no. La cirugía en la columna cervical está indicada, la verdad, que en muy poquitas ocasiones. Así como en la lumbar la tendencia a operar una hernia de disco es más grande, en la cervical muy poquitas veces. Yo me atrevería a decir que menos de un 5% de las hernias cervicales hay que operarlas porque son muy bien agradecidas. El dolor
es máximo los primeros días, hay que aguantarlo, hay que pasarlo, como he dicho, siempre proactivo, haciendo cosas, pero luego el dolor cede casi siempre y en un plazo de 6 semanas, 12 semanas, generalmente la hernia ha dejado de molestar y la gente vuelve a recuperar su normalidad. ¿Cuándo hay que hacerlo? Antes, pues en el caso de las hernias cervicales se suele esperar más o menos 3 meses para decidir operar o no operar. Pero claro, no siempre. Si tienes a alguien que está sufriendo, que está ingresado, que está hospitalizado, con mucho dolor en un brazo, no se le controla con medicación, ha perdido fuerza y tiene una imagen de hernia clara que le está comprimiendo el nervio y no lo controlas, pues la cirugía la puedes hacer bastante antes cuando se considere, ¿vale? Pero generalmente 3 meses suele ser la cifra. Cuando tú tienes un problema de cervicales por desgaste, o sea, lo que es artrosis pura, y la gente se queja de me duele el cuello, nada de brazos, solamente el cuello, rigidez, dolor de cuello, pesadez, ahí la recomendación es no operar, aguantar, fisioterapia, sobre todo cuando las vértebras implicadas son muchas. Si tú tienes un problema de un disco, perfecto, un problema, una solución, más o menos buenos resultados. 2 discos, 2 problemas, una solución, bueno, hasta ahí bien. Cuando ya tienes 3 discos implicados, ya el porcentaje de beneficio de la cirugía baja mucho. O sea que hasta 3 discos se puede considerar la cirugía y a partir de ahí ya mejor un tratamiento conservador. De cualquier manera, los resultados de la cirugía son agradecidos. Hay 2 vías de abordaje, la anterior y la posterior. Dependerá de cada problema en concreto. Y en general, la vía de abordaje anterior es muy agradecida, es rápida, 2-3 días están en casa con un collarín blando, 15 días se quitan puntos, 3 semanas empiezan con la fisio y es una cirugía agradecida porque el posoperatorio no es muy doloroso. El abordaje posterior es más complejo, tienes que disecar y despegar la musculatura, el posoperatorio es más doloroso, necesita un poquito más de ingreso hospitalario y la recuperación cuesta un poquito más que los abordajes anteriores. Pero en general la cirugía cervical es una cirugía, aunque se haga poco, cuando se hace es agradecida. La mejor recomendación para mantener una higiene postural adecuada sería el hacer ejercicio regularmente, esa es la clave. Lo que pasa que hacer ejercicio ¿de qué? Siempre se pregunta lo mismo. Yo ya voy a caminar todos los días, ya, pero caminando estás haciendo un ejercicio global, es importantísimo, de piernas, cardio, etcétera, pero del cuello pues no se hace mucho. Entonces, el ejercicio tiene que ser ejercicio específico. Cuando tienes un problema de cuello, un ejercicio específico de cuello. El de cuello es muy sota caballo rey, es decir, ¿qué hago? Echar para adelante, para atrás, a un lado, a otro y girar, y de ahí no salgo. Bueno, pues el cuello está unido a la cintura escapular. Cuando hacemos de cuello hacemos también toda la cintura escapular, igual que cuando hacemos lumbares, hacemos glúteos, nalgas, etcétera, pues en el cuello también hay que potenciar las dorsales, cintura escapular y cuello, las 3 cosas. Ejercicios tipo pilates o un gimnasio suave, pues para tonificar. La clave es tonificar, no hay que ponerse cachas, hay que tener una musculatura tónica. Y luego todas las mañanas cuando nos levantemos, pues digamos arrancar motores. La manera de arrancar motores es antes de levantarte, sentarte en la cama y antes de ducha, etcétera, etcétera, pues dedicarle 6-7 minutitos a estirar el cuello. Es decir, cerrar los ojos, relajar y hacer unos estiramientos, tanto para atrás, para adelante, ojos cerrados y luego forzar con la mano. Vas forzando y sin querer vas viendo cómo se va estirando toda la musculatura, suelta, suave y luego para el otro lado lo mismo. Y cuando te levantas unos giros y verás que todas las cápsulas articulares se han liberado y que el movimiento es mucho más sano, sale más de por sí, no hay que estar ahí forzando.